Assalamu alaikum. Bienvenidas, bienvenidos a nueva sesión de Árabe Fácil. Hoy vamos a seguir con aprender árabe del Corán. Es la primera sura del Corán. Vamos a hablar de la sura más importante en el Corán, según lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. La sura que le llamamos la madre del libro. Y voy a explicar qué significa Ummul Kitab, o la madre del libro. La sura que el musulmán por lo menos lo recita diariamente 17 veces al día. La sura que el musulmán siempre para cerrar cualquier acuerdo tiene que empezar con ella. Todo esto lo vamos a ver en esta sesión con Surat Al-Fatiha. القرآن دائما كل السور تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. باسم. ما معنى باسم؟ إن النمبر بي مس اسم النمبر. نحن نعرف أن كلمة اسم así la lectura. No puedo decir ism cuando viene una letra antes. El I se come. ألف وصل. همزة وصل. será bis. bis. Mira, el I se elimina. كلمة اسم. اسم بمعنى nombre. وهنا te voy a aclarar las raíces de las cosas. أولا الإي أصلها واسم. اسم هي في الأصل واسم. إذا الإي está al principio, está ألف al principio, su origen es una واو واسم. والوسم الوسم هو الكارacter. Mira la relación entre el اسم y el وسم. así. وسم. وسم نحن نقول وسم وأحيانا نقول سمة. سمة como صفة. سمات صفات. يعني مثلا أقول ما سمات مدريد. بل إذا اسم. فنقول إذا كلمة اسم هي من وسم. ¿De acuerdo? Y a veces se dicen viene otra palabra, de otra pronunciación, la palabra washm. ووسم ووشم. الاسم es el sustantivo. ¿El sustantivo qué es? El sustantivo es una descripción de la cosa. ¿Sabes? Cuando tú llamas algo, al principio tú describes esto. Es que la lengua al principio era así, emulación de los sonidos, por ejemplo, de los pájaros. ¿Vale? Así es. así. إذن الاسم era الوسم. الوسم يعني الصفة. وسم يعني الصفة. descripción. وسم caracteres أو صفة. والوشم يعني الوشم يعني tatuaje. والوشم también una صورة. Y normalmente el وشم la persona describe a sí mismo a través del وشم. Representa algo. Hay mucha gente, la verdad, hacen algún washm así como una idea o algo, algún principio que él lo piensa. ¿De acuerdo? Los cristianos árabes hacen una cruz de washm, siempre tienen una cruz en la mano. Pero washm así. ¿Has visto la relación entre ism, wasm, washm? La cultura árabe musulmana, el tema del ism es súper importante. فإذا هذا اسم. فعندما نقول todo esto para que entiendas بسم الله الرحمن الرحيم. بسم. عندما أقول بسم الله en el nombre de Allah como en el carácter de Allah. يعني حتى عندما نقول مثلا en algunas obras literarias aquí dicen بسم الملك. بسم el nombre rey. Así es. Y al final pone el sello de rey así acerca de esta carta. Es una carta oficial. Entonces, Bismillah, tú dices que este texto no es mío. Es un mensaje que viene de Allah, no yo. Entonces, sellada con el nombre de Allah. Entonces, Bismillah, Bismillah, una palabra muy clara. Bismillah, como en el nombre de Allah. Esto es en carácter, todo lo que voy a decir
lleva el sello de Allah, no es algo mío. Así Sí, es, sí. bismillah, y como empezamos siempre con esta frase. Por favor, si todavía no estás suscrito en el canal, espero que lo hagas. Y también espero que si tienes cualquier comentario, cualquier pregunta, que me lo digas también en los comentarios. Voy a ir directamente a la primera alea de esta sura, que es Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd es el agradecimiento. No, no es suficiente. Alhamd es la alabanza. No. Alhamd es algo por encima de todo esto. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La palabra alhamd es una palabra que significa alabar y agradecer. Agradecer hechos buenos que estás haciendo. Entonces, cuando yo digo el verbo ahmadu, parece como un nombre propio. Si conocéis a alguien se llama Ahmed. Ahmed es una forma verbal. Ana ahmadu significa yo alabo o yo agradezco algo en ti, algún hecho tuyo. Como decir ahmadu laka ma fa'alta, lo que has hecho. Ahmadu laka, agradezco, alabo lo que has hecho. Ma fa'alta. Así es. Alhamd es el infinitivo. En la verdad, en la lengua árabe, la frase nominal es más fuerte que la frase verbal. Es decir, cuando utilizamos el agradecimiento es para Dios, más fuerte que agradezco a Dios. Es decir, la forma verbal, la forma nominal siempre es más fuerte, más firme que la forma verbal en la lengua árabe. Por eso decimos alhamdulillah. Y alhamdu significa toda la alabanza, todo el agradecimiento. Así es una palabra que incluye todo lo que es debajo del verbo agradecer, alabar, apreciar. Todo esto es la palabra alhamd. Muy bien. Alhamdulillah. Y lillah, os voy a decir una información lingüística aquí. Li para Allah, Dios. El li se utiliza como para o por o a. Esos son los sentidos de la preposición li. Una lam con kasra. Una lam con kasra significa para, por o a. Por ejemplo, yo puedo decir هذا الكتاب, este libro, li Muhammad. Este libro es para Muhammad. Li. Al decir هذا الكتاب, este libro, li, para mí. ¿Verdad? Una lam y luego la ya del que pertenece a mí. هذا الكتاب li. Así es. Entonces li significa para. El agradecimiento es para Allah. Como tú, para agradecer, incluso para agradecer cualquier persona, primero tienes que agradecer a Allah que te ha facilitado esta persona a ayudarte o a ofrecerte lo que te ha ofrecido. Entonces el agradecimiento siempre tiene que tener una fuente principal que es Allah. Alhamdulillah. Esto es lo que dice el musulmán siempre. Alhamdulillah. Por eso el musulmán dice, esto es lo que lo hemos dicho en una sesión antes, Alhamdulillah lo dice el musulmán, tanto para cosas buenas como cosas, según su punto de vista, no buenas. Porque él siempre confía en lo que decide Dios como algo seguro mejor que lo que podría pasar si no hubiera pasado esto. Y por eso el musulmán tiene con la frase alhamdulillah este equilibrio de enfrentarse frente a cualquier desgracia como es un mal menor, como es algo que evita otra cosa que no lo sé yo. Este es lo que hace el equilibrio psicológico dentro del musulmán, que siempre dice alhamdulillah, alhamdulillah siempre. Entonces, alhamdulillah, y mirad la palabra siguiente, alhamdulillahi, y antes de dejar lillahi, yo he dicho li para más Allah. Mirad, el li para, cuando viene más una palabra con al, se convierte en lil. Vamos a dar un ejemplo. Yo he dicho هذا الكتاب للمدرس. Este libro es para el profesor. هذا الكتاب للمدرس. المدرس empieza con al. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar el alif.
Entonces va a ser lil mudarris. Así es. Entonces, como en español, a más el se convierte en al, de más el se convierte en del, en árabe también li más al se convierte en lil. Entonces, alhamdulillah, hemos quitado el alif de Allah por el li. El li siempre cuando entra una palabra que empieza con al, ya se quita el alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Muy bien. Rabb, ¿qué significa la palabra Rabb? Ma ma'na. ¿Qué significa la palabra Rabb? Rabb significa Dios, ¿vale? Rabb significa Señor, ¿vale? Muy bien, como en español se dice el Señor con S mayúsculo. Así es, muy bien. Pero Rabb, si vais a fijar bien esta palabra, está muy cerca de la palabra Ab. Ab. ¿Qué significa Ab? Abi, mi padre. Ab significa padre. Rab significa Señor. Entonces hay mucha relación. No, voy a decir algo más. De esta palabra Rab viene el verbo Rabba, yurabbi. ¿Qué significa Rabba, yurabbi? Educar. Entonces, quien te educa, quien te protege, quien te cuida, es el Rabb. Y por eso en el Corán vamos a encontrar esta palabra que se utiliza y se refiere a seres humanos como es mi padre. No hace falta que sea mi padre físicamente, pero mi padre se refiere a la persona que me cuide, a la persona que me educa, a la persona que me está prestando atención. Rabbi. Y por eso nosotros llamamos a la ama de casa Rabbat, el femenino de Rabb, Rabbat Beit, Rabbat Beit, ama de casa. Así es, muy bien. Y decimos al hombre Rabb Usra, como amo de familia, como padre de familia. Padre. Entonces, mirad, la palabra Rabb tiene este sentido del padre que cuida, no el padre que tiene hijo, el padre físico. Así la palabra Rabb. Bien. Y la ley dice Rabb al-Alamin. Al-Alamin. La palabra al-Alamin es el plural de la palabra alam. Alam, mundo. Al-Alam es el mundo. Al-Alam, el mundo. Entonces, al-Alamin, esta ain es la terminación del plural, el plural masculino. Entonces, Alhamdulillah Rabbil Alamin es el Señor, el Padre, el cuidador de los mundos. ¿Quiénes son los mundos? Los mundos se refiere a todo lo existe, lo que está en la existencia. Todo lo que está en la existencia se llama Alamin. Todo lo que ha creado Dios. Entonces Dios cuida a todos. ¿De acuerdo? Y esto arraiga una cosa muy importante dentro del musulmán, que Allah es Dios para todos. Es el cuidador para todos, tanto para los musulmanes como no musulmanes. Tanto para los creyentes, para no creyentes. Al final, quien decide qué va a hacer Dios con ellos en el día más allá es Dios. Yo no me meto en esto. Entonces, al final, Alhamdulillah Rabbil Alamin, que Dios es el cuidador de todos. El que cree en Dios, Dios lo cuida. Y quien no cree en Dios, también Dios lo cuida. Es decir, igual como casi la asimilación para acercar la idea, como el padre, el que aunque su hijo le obedece, le trata bien o no, siempre va a quedarse como su hijo, siempre le considera como hijo. Así es. Entonces, al final, todo lo que ha creado Dios están bajo su protección. Alhamdulillahi Rabb al-Alamin. Alam es el mundo. Muy bien. Al-Alam. Muy bien. Así hemos visto Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Entonces, esto arraiga la verdad de esta alea. Mira lo grande que es esta alea en mirar a todos los que existen en este universo, en esta vida, como quien les cuida es Dios. ¿Quién puede hacer daño a alguien que está cuidado por Dios?
¿Quién puede hacer daño a alguien que tiene esta vinculación con Dios? Entonces, al final, esta arraiga la visión dentro del musulmán que todos los seres, tanto musulmanes, no musulmanes, creyentes, no creyentes, seres humanos, no seres humanos, al final todos pertenecen de una forma o de otra a Dios y por lo tanto tienen un cuidado especial, un respeto especial. Esto es lo que arraiga en la mente del musulmán la importancia de cuidar lo que ha creado Dios. Así es. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, no ha dicho Rabbil Muslimin, el Señor para los musulmanes solo, no, Rabbil Alamin, todos los criados. Muy bien. Alhamdulillah Rabbil Alamin, otra lea más, dice Ar-Rahmanur Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim se traduce Ar-Rahman como el misericordioso, Ar-Rahim el clemente. Vamos a ver, si lo vamos a ver en la lengua árabe, Ar-Rahman y Ar-Rahim, los dos vienen de la misma raíz. La raíz Rahima. Rahima significa ser misericordioso. Entonces, Rahman es misericordioso y Rahim es misericordioso. Es misericordioso. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre Rahman y Rahim? Rahman, hay muchas explicaciones de esto, pero la palabra Rahman dicen que es misericordioso con todos, es decir, en la vida ahora, tanto los creyentes, no creyentes, como he dicho, todos van a disfrutar la misericordia de Dios, todos gozan de la misericordia de Dios, ninguno está fuera de su misericordia. Pero dicen que la palabra Ar-Rahim es una misericordia especial en el día más allá. Es decir, en el día del juicio y para ver quién merece esta misericordia o no. Entonces, esta era una forma de distinguir entre Rahman y Rahim. Me gustaría, a la parte lingüística, decir la palabra Rahim. Yo puedo decirlo sobre una persona. Yo puedo decir a una persona, Anta Rahimun Jiddan. Tú eres muy misericordioso, como muy cariñoso. Tú tratas con la gente con cariño. Anta rahimun ma'a auladika. Tú eres cariñoso con tus hijos. O también puedo decirlo como orden, como consejo. Con. La palabra con significa que seas. Es el imperativo, sé, del verbo ser. Con rahiman. Sé misericordioso, sé cariñoso más. Si veo a alguien cruel, digo, con rahiman, ma'an nas, con la gente, con rahiman. Entonces sí, puedo usar el mismo adjetivo con los seres humanos. Uno de los nombres de Dios, Karim, generoso. También lo puedo usar con la gente, es decir, Huwa Karim, él es generoso, el otro no es Karim, etc. Muy bien, incluso Karim es un nombre propio. Bien. Así, Rahim. Pero Rahman no. Yo no puedo decir a una persona, Anta Rahman. No. Ar-Rahman es una palabra exclusiva para Dios. Allah Rahman. El único que se puede llevar este nombre Rahman es Dios. No podemos aprovechar de esta palabra entre la gente o entre los seres. Muy bien. Así entonces hemos visto cómo pronunciamos, cómo leemos y cómo escribimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mirad cómo hemos cortado las palabras a sílabas y cómo lo hemos adjuntado entre ellos. Hemos dicho Al-Hamdu, la primera palabra, Lil, La, Hi, así las sílabas. Rabbi, así. Al-Alamin. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Así son Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya hemos visto cómo se pronuncia estas dos aleas, son las primeras dos aleas de Al-Fatiha, cómo se pronuncian, cómo se escriben, cómo lo recitamos
Y como he dicho antes, recitar el Corán tiene que ser algo muy, muy preciso, muy lento, y no tienes que comer las letras, tienes que pronunciar cada letra tal como merece. Así es. Entonces, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Vamos a ver. ما معنى مالك؟ الفيرب ملك يملك أملك. El verbo significa poseer, pero la verdad el verbo malaka significa controlar. Malaka es controlar. إذا ملك يعني controlar, dominar, poseer. إذا المالك يعني el que domina, ملك. إذا ملك ملك يملك مالك. Según el pensamiento musulmán, el único rey es Dios. Es decir, el único que domina todo, hasta que el concepto de ilah, el que domina, al ilah, el que controla todo. Es el carácter identificador del concepto ilah. La palabra Malik, como vemos, viene del verbo yamluku. El verbo en pasado, malaka, y en presente, yamluku. El verbo malaka, yamluku, significa poseer. Nosotros en árabe no tenemos el verbo tener como verbo. Esto lo he dicho en otras lecciones anteriores. En la lengua árabe utilizamos unas fórmulas para decir el verbo tener. Cuando tú dices indi no es tener. Indi es un adverbio que significa en alcance de, entonces indi en mi alcance. Y por eso el verbo tener se dice de diferentes formas, como indi, como ma'i, como li, como fiya, como bi, como ladayya. Todas son formas para decir el verbo tener, y si queréis puedo hacer una sesión especial para el verbo tener. Si queréis me lo podéis escribir en los comentarios. Pero vuelvo al verbo poseer. Nosotros tenemos el verbo poseer, yamluku. De este verbo viene la palabra malik, rey. Entonces malik es rey y mamlaka, reino. Digo mamlakat España, el reino de España. Malik España, el rey de España. Así es. Entonces malik del verbo yamluku significa poseer. Muy bien. Del verbo malaka viene el participio activo malik, el que posee, es decir, el dueño. Yo puedo decir man maliku hada al-bayt. ¿Quién es el dueño de esta casa? Man maliku hadihi as-sayyara. ¿Quién es el dueño de este coche? Entonces malik es el dueño. Malik es el que controla algo, el que domina algo. Malik. Muy bien. Entonces, en esta ley Dios dice, Maliki Yawmiddin, es el rey, el dueño, el único que va a tener poder en Yawm ad-Din. Vamos a ver la palabra Yawm. La palabra Yawm significa día. Nosotros siempre, para decir los días de la semana, Ayyam al-Usbu', decimos Yawm, el día de السبت, el sábado, الأحد, el domingo, الاثنين, el lunes, الثلاثاء, el martes, الأربعاء, el miércoles, الخميس, el jueves, الجمعة, el viernes. Y aprovecho para explicaros esos días también. Aprovecho esta palabra para explicar. La palabra yaum siempre lo ponemos antes de decir el día. Decimos el día del lunes. Puedo decir el lunes directamente, al-ithnain, pero mejor decir el día del lunes, yaum al-ithnain. Muy bien. Entonces volvemos a la ley que estaba diciendo, Maliki Yawmiddin, el rey, el que domina, el que tiene el poder absoluto de Yawm ad-Din. ¿Qué significa la palabra ad-Din? La palabra din hoy en día, si yo te pregunto, ma dinuka, ¿cuál es tu religión? Din significa religión. Tú dices, dini el Islam, mi religión es el Islam. Dini el Masihiyya, mi religión es el cristianismo. Dini el Yahudiyya, mi religión es el judaísmo. Dini el Buziyya, cualquier religión. Entonces, din significa
religión, ad-din, ad-din. Muy bien. Entonces la palabra din significa hoy en día así. Pero ¿cuál es el origen? ¿Qué significa lingüísticamente la palabra din? La palabra din está derivada del verbo dana, yudinu. Dana significa juzgar o calcular. ¿Sabes el trabajo que está haciendo el contable cuando ya él hace como una revisión de tus cuentas? Empieza a decir, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, esto tiene justificación, esto no tiene justificación. Entonces, dana es hacer este trabajo, un juzgado, una revisión de lo que hace el ser humano. Este es el din. Por eso, al-mu'minu man dana nafsahu. El creyente de verdad, el que está siempre haciendo esta revisión a sí mismo. Esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal. Y por eso la palabra din, la religión, es el sistema de normas que te dice esto vas bien, esto vas mal, si vas a hacer esto aceptable, si vas a hacer otro no es aceptable. Entonces, como el formato o el sistema con que puedes hacer esta autocorrección, esta autorrevisión que estás haciendo siempre a tus hechos en esta vida. Entonces, Yawm ad-Din es el día, Yawm al-Hisab también es un sinónimo. Al-Hisab es la cuenta, el día de la cuenta, el día de la revisión, el día del juez, el día del juzgado, así. Cuando ya empieza Dios a preguntar cada uno sobre lo que ha hecho, ha sido bien, ha sido mal. Entonces, Yawm ad-Din es el día del juicio. Muy bien, ya sabemos entonces qué significa Yawm ad-Din, Malik Yawm ad-Din. ¿Por qué Dios es Malik Yawm ad-Din? En una lectura coránica se lee también Malik Yawm ad-Din, el rey del día de ad-Din o el día del juicio. Porque este día el único poder que va a estar es el poder de Dios. Sí, Dios, según la creencia de cualquier creyente, es el poder absoluto, pero durante la vida el ser humano tiene una cierta voluntad de tomar decisiones, de decir voy a hacer o no voy a hacer, voy a creer o no voy a creer, voy a hacer el bien o voy a hacer el mal. Puede hacerlo, por supuesto, pero en el día más allá ya se acabó y nadie va a tener ninguna decisión sino Dios. Entonces el musulmán dice, Alhamdulillah Rabbil Alamin, gracias a Dios, el Señor de los mundos, Ar-Rahman Ar-Rahim, el misericordioso, el clemente, Malik Yawm ad-Din, es el rey, el que domina todo en el día del juicio. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Después de hablar de Allah, cómo es el misericordioso, cómo es el clemente, el rey del día del juicio, y ahora el musulmán empieza a dirigirse a hablar con Dios directamente con esta alea. En esta alea está diciendo, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Esta palabra Iyaka es un pronombre del complemento. ¿Qué es tu pronombre del complemento? Es si yo te digo, te digo. Esta te, ¿cómo lo decimos en árabe? Aqulu laka. Esta ka es el pronombre del complemento. Muy bien. Si yo digo ana, yo, uallimuka. Uallimuka, uallimu es enseñar. Ka a ti. Entonces el pronombre del unido en la lengua árabe viene detrás del verbo, no antes, no como en español, te digo, te enseño, sino enseño te o digo te, como enseño a ti, te digo a ti, así es. Entonces el pronombre del complemento en árabe viene detrás del verbo, no viene antes del verbo como en español. No, hoy vamos a aprender otra forma donde el pronombre del complemento viene antes del verbo. ¿Cuál es esta forma o qué es esta forma? Esta forma es iya más el pronombre posesivo. Iyaka. Iyaka significa te, ¿vale? Iyaka uallimu. Te enseño. Iyaka aqsidu. Te refiero a ti. Refiero a ti, así es. Entonces, siempre iyaka viene antes del verbo, que es un pronombre, también pronombre del complemento, pero viene igual como la forma española, antes del verbo. Iyaka significa ti.
¿Qué importancia tiene iyaka? Sí, iyaka es diferente. Si yo te digo uallimuka o iyaka uallimu, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo digo uallimuka, enseño te, como te enseño, así viene detrás, significa te enseño, pero igual como te enseño a ti, enseño a muchos más alumnos. No eres el único alumno que estoy enseñando. Pero si yo voy a poner este pronombre antes del verbo, digo iyaka uallimu, significa yo soy un profesor especial para ti. No voy a enseñar a otra persona, sino a ti. Iyaka uallimu. Igual si tú vas a decir esta frase, iyaka uhibbu, significa amar o creer. Si digas a alguien, iyaka uhibbu, como no quiero a otro más sino a ti. Eres el único que le amo en esta vida. Entonces, iyaka da el sentido del único. Es solamente tú. Entonces, a ti solo. Voy a hacer el verbo así. A ti solo. Iyaka. Así hemos entendido la palabra iyaka. Iyaka viene con ella todo el resto de los pronombres posesivos que sabemos. Iyaka, a ti masculino, iyaki, a ti femenino, iyahu, a él, iyaha, a ella, iyana, a nosotros, iyakum, a vosotros, iyakunna, a vosotras, iyahum, a ellos, iyahunna, a ellas, iyakuma, a vosotros dos, iyahuma, a ellos dos. Y después de ellos tú vas a decir solamente, solamente tú, solamente él, solamente ella, etc. Muy bien. Entonces, iyaka, ya sabemos qué significa iyaka, un pronombre que significa la exclusividad, no más. Entonces, solo a ti. Esta es iyaka. Muy bien. Vale. Iyaka na'budu. ما معنى نعبد؟ ¿Qué significa na'budu? El verbo abada significa servir. El verbo abada, adorar. Es decir, a ti, solamente a ti adoramos. Solamente a ti servimos. Solamente a ti adoramos, servimos. Muy bien. Na'budu. ¿De dónde viene esta abada? Seguro vosotros habéis escuchado la palabra abd. Abd significa esclavo. Abd. Y abd significa siervo. Abd. ¿De dónde viene? Viene de la palabra abada tariq. Abada tariq, hacer tariq, abd tariq es el camino. Abada tariq significa arreglar el camino para seguir en él muy fácilmente, sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo. Este es abada at-tariq. Si yo voy a ser abd, significa voy a ser totalmente sumiso, totalmente preparado a los órdenes de Dios. Voy a estar 100% preparado a recibir los órdenes de Dios y aplicar esos órdenes y obedecer a esos órdenes. Este es ser abd. Entonces, ser abd de Allah significa realizar el objetivo principal de la existencia del ser humano en la tierra, según lo que dice el Corán. El Corán dice que Dios ha creado toda esta gente, o ha creado el ser humano para que sea abd de Allah, para estar sumiso frente a la voluntad de Allah. Muy bien. Y este es el sentido de la palabra muslim. La palabra muslim significa el que está sumiso frente a la voluntad de Dios. Sallama significa estar sumiso o estar obediente a todo lo que dice Allah. Esto arraiga la naturaleza entre el concepto Dios y el concepto siervo. El Dios, el que tiene el poder absoluto; el siervo, el que tiene que estar siempre a los órdenes de lo que dice Dios. Muy bien. Entonces, iyaka na'budu significa eres el único a quien estamos sumisos, frente a quien estamos sumisos. No estamos sumisos frente a otros. No estamos sumisos, no estamos siervos a otros. Es decir, el único que tiene poder sobre mí eres tú. Esta es iyaka na'budu. Y por lo tanto, esto arraiga el concepto de la libertad según el musulmán. El musulmán piensa
que su libertad se concentra en esta Iyyaka na'budu, en esta exclusividad que tú eres el único que tiene poder encima de mí. Y por lo tanto, ni el poder en la vida cotidiana, ni el dinero, ni cualquier fuerza, ni cualquier tirano me puede hacer sumiso frente a su voluntad. Porque el único que merece esta sumisión es Dios. Iyyaka. Eres el único a quien estoy sumiso y por lo tanto estoy libre frente a cualquier otra fuerza. Y no debo estar sumiso frente a cualquier otra fuerza. Porque si voy a someterme frente a otra fuerza, significa tú no eres el único de quien estoy frente a él sumiso. Y por lo tanto, Iyyaka na'budu significa eres el único Dios, el único poder frente a que puedo estar sumiso. Iyyaka na'budu. Na'budu, nosotros estamos sumisos, estamos obedientes. Este es Iyyaka na'budu. Muy bien. La verdad, para realizar esto, el ser humano tiene muchos instintos, muchos deseos. Y estos se consideran como barreras en el camino, barreras que hacen su sumisión frente a lo que dice Dios, frente a los órdenes de Dios, un poco difícil. Siempre tiene esta rebeldía dentro de él, esta rebeldía que dice, ¿por qué lo hago? No puedo hacerlo. Entonces, esto lo que tiene el ser humano dentro de él dificulta un poco su tarea para que sea un sumiso, un abd frente a Allah, tal como quiere Dios. Entonces, por eso dice, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Y a ti pedimos la ayuda. Es decir, quien nos puede ayudar a subir por encima, a saltar todas esas barreras, a realizar tu objetivo de nosotros, de ser buen abd, buen siervo de ti, eres tú. No hay otra fuerza que nos puede ayudar a realizar esto, sino con la ayuda de Dios. Entonces dice, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solamente de ti pedimos la ayuda. Ista'ana. Vamos a aprender este verbo, ista'ana. El verbo a'ana significa ayudar. Al-aun, aun es ayuda. Uridu al-aun, quiero ayuda, por favor. O al-aun, ayuda, ayuda, por favor. Así es la palabra aun. Y normalmente hay muchos árabes, cuando te vean trabajando, estás estudiando, estás haciendo un examen, normalmente, ¿qué te dicen? Te dicen Allah yu'awinuka. En dialecto dice Allah ya'awnak. Allah ya'awnak o Allah yu'awinuka significa que Dios te ayude. Entonces, a'ana, ayudar. Aun es ayuda. Muy bien. Ahora os voy a enseñar una cosa muy importante. Nosotros en la lengua árabe tenemos algunos prefijos que nos ayudan a fabricar verbos más de la misma raíz. ¿A qué me refiero? La palabra aun es ayuda. Hay un prefijo de 3 letras. Es el prefijo ist. Alef, sin, ta, ist. Cuando tú pongas esta ist antes del verbo, significa pedir el verbo de otro. Voy a dar un ejemplo. Se voy a decir kataba. El kataba significa escribir. Bien. Se voy a poner antes de kataba ist. Istaktaba significa pedir que alguien me escriba. ¿En qué sentido? Imagínate, yo no sé cualquier idioma, por ejemplo, no sé chino, y quiero escribir algo en chino. Voy a pedir a un amigo chino que me escriba esta carta. Entonces, ist antes del verbo significa pedir el verbo de otro. Muy bien. Entonces, ista'ana, si sa'un significa ayuda, entonces ista'ana, pedir ayuda. Entonces, asta'inu, pedir ayuda, bika, de ti. Asta'inu bika. Yo tengo un trabajo y me hace falta ayuda de alguien. Iyyaka na'budu, solamente a ti adoramos, servimos, estamos sumisos. Wa iyyaka, y solamente de ti
nasta'in, pedir ayuda para realizar este objetivo. Esto arraiga que la verdad, ser abd de Allah, ser siervo de Allah, le hace falta ayuda del mismo Allah para ayudarte a ir por encima de todas las barreras en el camino que dificulta un poco esta tarea de llegar a ser abd de Allah. Porque llegar a ser abd de Allah significa estar libre de cualquier otra fuerza. Nunca te preocupas de cualquier fuerza en la vida, porque la única fuerza que puede controlarte, que te puede afectar, es la fuerza de Allah. Y por lo tanto, no vas a tener ningún miedo de cualquier cosa o de cualquier fuerza aquí en la vida. Muy bien. Esta es Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Y es la ley más importante en el Fatiha, que arraiga, que explica muy claramente cuál es el objetivo de nuestra existencia en esta vida. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Esta ley está diciendo ihdina. Ihdina es un imperativo. Un imperativo, pero el imperativo en árabe no solamente significa el orden, sino también a veces puede significar la súplica. Es decir, cuando quieres hacer una súplica a Dios, puedes usar este tiempo también, el imperativo. Ihdina, el verbo ihdi. El verbo es hada, yahdi, el imperativo ihdi. Muy bien. Hada, yahdi significa guiar y también significa concretar las cosas y significa también aclarar. Entonces, hada es un verbo que tiene muchos niveles de sentido, o bien guiar, aclarar, así es. Entonces, vamos a ver qué quiere decir ihdina as-sirata al-mustaqim. Guíanos, ihdina, ihdina, ihdi es el verbo y na es el complemento. El complemento en esta lea viene detrás del verbo, no igual como la lea anterior que hemos explicado, donde el complemento vino antes. Porque antes yo he dicho Iyyaka na'budu, es decir, solamente a ti adoramos. Pero cuando yo digo ihdina, guíanos, significa no solamente nosotros, guíanos y guía a los demás también. Así es, guía a todo el mundo que quiere llegar hacia ti. Entonces, por eso, cuando viene el pronombre unido detrás del verbo, no significa la exclusividad. Esta es la diferencia. Ihdina, muy bien. El verbo hada yahdi es un verbo, la verdad, muy bonito, guiar. El verbo guiar, ihdi, al-huda, significa, la verdad, seguir bien en esta vida. Es decir, disfrutar de esta vida y la vida más allá también. Entonces, el huda significa vivir, disfrutar de la mejor manera posible de esta vida. Viene de este verbo la palabra hadiyya. Hadiyya significa regalo. Decimos hadiyya es regalo, viene de yuhdi wa yahdi. Así es. Yuhdi significa regalar y viene de la raíz yahdi como guiar. Así es. Muy bien. Entonces se refiere a algo muy bonito, vivir bien en esta vida, disfrutar bien de esta vida. Muy bien. Ihdina, el verbo ihdina, guiar, viene en dos formas en árabe. Yahdi ila o yahdi li, guiar a, o yahdi, y luego el complemento directamente sin a. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo te digo ahdika, te guío at-tariq, el camino, significa yo te estoy guiando mientras tú estás en el camino. Es decir, tú sabes tu camino, pero yo te estoy explicando los detalles de este camino. Ten cuidado, aquí hay un peligro, allí no, pero en este camino tienes que estar preparado con tal forma, tienes que tomar contigo tal cosa, exactamente. Es decir, algunas indicaciones. Entonces aquí indicar dentro del mismo camino. Nosotros sabemos el camino, yo estoy en el camino y tú me estás indicando para decirme las medidas que tengo que tomar para seguir bien en este camino. Pero yahdi ila, cuando viene con la preposición ila o yahdi li, significa que tú no estás todavía en el camino.
Tú no sabes el camino. Por eso digo, ana ahdika ila tariq, significa yo te he visto lejos del camino, te estoy diciendo, mira, tienes que seguir de tal forma, a la derecha, izquierda, hasta que llegues al camino. Esa es la diferencia. Entonces, yahdi al-tariq no es igual como yahdi ila tariq. Yahdi ila significa estás lejos del camino y yo te digo dónde está el camino. Yahdi al-tariq significa estás dentro del camino y te estoy dando algunas indicaciones para mejorar tu seguimiento dentro del camino. Por eso la ley dice, Iyyaka na'budu, te adoramos, o Iyyaka nasta'in, y a ti pedimos la ayuda, es decir, ya somos creyentes, ya estamos en tu camino, pero ihdina as-sirata, sin la preposición, significa, ya sabemos tu camino, pero por favor, guíanos para seguir bien en este camino, para confirmar nuestro establecimiento dentro de este camino. Ese es ihdina sin preposición, ihdina con preposición. Y este verbo lo podemos encontrar con preposición en otros puestos en el Corán cuando está hablando de gente que está lejos del camino, que no creen en Dios. Así es. Bien. Entonces, ihdina, este es el verbo. As-sirat. La palabra sirat en la lengua árabe significa camino. Pero nosotros sabemos la palabra tariq y sabemos otra palabra sabil y tenemos mucho vocabulario, muchos sinónimos. Vamos a ver, en el árabe, según mi creencia personal, igual como muchos filólogos lo piensan, que no hay sinónimo en árabe. Siempre hay diferencia. Pero en la vida cotidiana lo utilizamos como sinónimos, pero siempre hay diferencia, hay matices. Vamos a ver. La palabra tariq significa un camino donde pasa mucha gente. Taraqa, como pasar por. Entonces, un camino, una vía donde pasa mucha gente, suele pasar la gente, se llama tariq. Igual también la palabra sabil. Y hay un matiz de diferencia entre ambos. Bien, pero ¿cuál es la diferencia con nuestra palabra hoy? La palabra sirata. Sirata, muy raramente o tiene una cosa especial. Sirata nunca ha venido esta palabra en el Corán en forma plural, solamente en forma singular. Mientras tariq, camino, la otra palabra, o sabil, viene en plural, turuq o subul. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque sirata es un camino único. Un camino, ¿cuáles son las características de este camino? Es un camino muy amplio, súper amplio. Este camino puede aguantar cualquier cantidad de caminantes. Es decir, es un camino que donde se puede encontrar espacio cualquier persona que va a pasar por él. Esta es la palabra sirat. El verbo sarata, uno de sus sentidos es atragar. Es un camino que atraga a toda la gente que puede seguir en él. Entonces estamos hablando del camino hacia Dios, quiere decir, es un camino que aguanta a todo el mundo, toda la gente que quiere seguir por el camino de Dios, encuentra un sitio en ello. Esta es la palabra sirata. Por eso sirata, la verdad, si yo pienso que la metáfora puede ser como sirat, es un río grande, y luego hay muchos caminos pequeños, turuq y subul, como son rayos, pero todo pasa o todo llega al mismo camino principal que es as-sirata. Muy bien. Entonces ya sabemos la diferencia entre sirata y tariqa o sabila. Muy bien. Entonces sirata, ihdina, guíanos hacia o guíanos en tu camino. Sirata, as-sirata, al-mustaqim. La palabra al-mustaqim, el verbo istaqama, viene del verbo qama. Vamos a ver, qama significa ponerse recto. Cuando, por ejemplo, tú dices a alguien, qom como stand-up, ponte de pie. Así es, qom. Y qom significa ponte de pie recto. Así es. Entonces, qama significa estar recto. Y de esto viene, por ejemplo, la palabra qaima, un listado, porque el listado es de una forma recta. Así es, muy bien. Entonces, qama significa estar recto, no tiene ninguna inclinación. Muy bien, no tiene ninguna curva. Esta es qama. Bien, entonces, qawim significa recto. Qawim, tariq, qawim significa un camino recto, no tiene ninguna curva. Muy bien. Y istaqama, como he explicado antes, el ist es un prefijo que lo ponemos antes del verbo
para añadir otro sentido más al verbo, que es pedir el verbo de otro. Istaqama, pedir el camino recto. Así es. Entonces, el camino puede ser un camino físico, puede ser un camino espiritual, como por ejemplo al decir, mi camino en la vida, el camino en la vida, mi vía en la vida, me refiero a mi estilo de vivir. Muy bien. Entonces, nosotros pedimos de Dios que nos ayuda a seguir el camino recto, que no vamos por curvas o que no nos perdemos, que vamos al camino más corto que nos hace llegar a nuestro objetivo, que es llegar a Dios. Entonces, اهدنا الصراط المستقيم. Esta es la palabra mustaqim. Muy bien. Entonces, اهدنا الصراط المستقيم. Guíanos por el camino recto. Muy bien. El verbo ehdina nos recuerda a la primera alea que hemos dicho en la sura. ¿Cómo? En la primera alea hemos dicho Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yo he dicho Rabb significa, tiene el sentido de ab, de padre, de ab, Rabb min al-tarbiyya, de educación. Tarbiyya, la educación derivada de la palabra Rabb. وأنا رب أسرة significa yo soy padre de familia, yo soy responsable, soy educador, soy quien mantiene, quien cuida. Esta es la palabra Rabb. Bien, entonces el Rabb, uno de sus funcionamientos, igual como el Ab, o el funcionamiento principal del Ab es educar, guiar. Entonces, Alhamdulillah, Rabb al-Alamin, como es el que educa a este mundo, el que cuida a este mundo, el que dirige a este mundo, y por lo tanto su funcionamiento es Ihdina al-Hidayah, guiar. Así es, muy bien. Y hemos dicho Rabb al-Alamin, a todo el mundo. Rabb al-Alamin. Y por lo tanto su camino as-Sirata es un camino para todos, que todos tienen sitio en este camino. No es un camino para una gente y otra no. Es un camino para todo el universo, para todo lo que ha creado este Dios. Entonces, Alhamdulillah Rabbil Alamin es el Padre de todos, el cuidador, el que cuida a todos, el que va a guiar todos a su camino amplio que puede aguantar que pasen todo el mundo por ello. Alhamdulillah Rabbil Alamin, el que hace, ¿qué va a hacer? Ihdina as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, como cualquier cuidador, cualquier educador, cualquier padre, cualquier profesor, debe guiarte por el camino recto. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Como hemos visto en las últimas dos alías, Iyaka na'budu, queremos, adoramos, wa iyaka, y a ti nasta'in, pedimos ayuda. Ihdina, ¿por qué estamos hablando con el pronombre plural, nosotros? Aunque yo estoy haciendo la súplica cuando estoy hablando con Dios, estoy hablando como persona. ¿Por qué digo ihdina? ¿Por qué estoy utilizando el pronombre plural, nosotros? ¿Por qué normalmente esto también quiere arraigar esta sura en nosotros? Para ir por el camino correcto, no debes ir solo, te hace falta siempre la compañía. Con la compañía estás más estable, con la compañía estás más seguro. Y también si estás pidiendo la súplica, debes pedir la súplica no solamente para ti. Por eso, esta es una cosa aparte, una de las mejores súplicas, según el Islam, es la súplica donde pides para los demás y para ti, no solamente para ti. Es decir, siempre, cuando suplicas a Dios, cuando pides de Dios, tienes que pedir no solamente para ti, no solamente para la gente cercana, sino cada vez que abres más el abanico, que amplias más la gente que pueden estar contigo en el camino, así ya puedes estar más estable y así puedes llegar más rápido. Ihdina as-sirat al-mustaqim, y quiero decir que esta es la súplica, la única súplica obligatoria en el Corán, es esta. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Es decir, en el Corán no hay ninguna súplica que el musulmán lo tiene que decir diariamente, sino esto. ¿Cuál es el camino recto? O algunas características más acerca de este camino recto. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Esta es la ley de hoy. صراط الذين أنعمت عليهم. Hemos hablado de la palabra sirat y hemos dicho que sirata significa tariq, camino. Se puede decir tariq, pero la palabra sirat es un camino muy especial, un camino muy amplio, un camino donde cabe todo lo que ha creado Dios en esta vida, pueden caber en este camino. Sirata. Por eso esta palabra no ha venido en forma plural, ha venido siempre en el Corán en forma singular. صراط الذين أنعمت عليهم. El camino de los que. صراط الذين. Muy bien. Entonces, صراط الذين, el camino de los que. Muy bien. أنعمت عليهم. Este verbo, ¿qué quiere decir? El verbo أنعم, tenemos que saber que la palabra نعيم es lujo. نعيم. O نعمة significa don. النعيم es el lujo. النعيم es el don de Dios. Bien. Entonces, an'ama significa dar don. An'ama significa dar lujo, dar regalos, dar sustento. Esto es lo que hace Dios. Entonces, Dios, cuando quiere a alguien, le da dones, le da todo lo que quiera. Esta se llama Na'im. Na'im. Y tenemos el nombre propio Na'im. Y tenemos Na'ima, el femenino. ¿Qué significa? Significa don o lujo. Así es, muy bien. También, ¿sabes? Cuando tú sales del baño o cuando cortas el pelo, normalmente la persona te dice esta palabra, Na'iman, de lujo. Así es, muy bien. Entonces, volvemos a la palabra. An'amta alayhim, es decir, que le has dado tu lujo, que le has dado tus dones. Entonces, صراط الذين أنعمت عليهم significa el camino de los que con quien estás muy contento y por lo tanto les has dado todo lo que quieren de lujo. Muy bien. صراط الذين أنعمت عليهم. Habla con Dios. Así es. Muy bien. غير المغضوب عليهم. La palabra غير المغضوب عليهم, es decir, queremos el camino de los buenos, de los que van a disfrutar de tus dones, y no غير. Esta palabra غير es una partícula muy importante. Si tú quieres negar cualquier adjetivo y no sabes el contrario, muy fácil, pon esta palabra غير. غير. غير significa no que, no tal. Por ejemplo, la palabra طويل, alto. Muy bien. Tú quieres decir no es alto. ¿Cómo lo dices? غير طويل. Muy bien. كبير, grande. ¿Quieres decir no es grande? غير كبير. Así la palabra غير entonces para negar el adjetivo, para decir no tal, no grande, no pequeño, no, etc. Muy bien. Entonces غير المغضوب عليهم. ما معنى المغضوب عليهم? El verbo غضب significa enfadarse con. Se enfadó. غضب. أنا غضبت me enfadé. Así, غضب. Bien. غضب, el que se enfada, el participio activo es غاضب. Tú dices, أنا غاضب. Estoy enfadado. Yo quien enfada, el participio activo. Bien. غاضب. El que de quien estás enfadado, ¿vale? Se llama maghdub alayhi. Maghdub alayhi significa enfadado de él. Por ejemplo, Muhammad está enfadado de Omar. Bien. Entonces, Muhammad es el ghadib. Muhammad ghadib ala Omar. Significa que Muhammad está enfadado de quién? De Omar. Entonces, Muhammad ghadib y Omar maghdub. Así, maghdub alayhi. Entonces, así es. غاضب, enfadarse. غاضب, quien se enfada. maghdub alayhi, enfadado de él. ¿Sabes? Así es. Muy bien. Entonces, ¿quién son de los que Dios está enfadado? maghdub alayhim. Al maghdub alayhim son los que saben el camino recto, pero no lo siguen. Es decir, la gente que sabe el camino de Dios, saben la realidad de Dios, saben cuál es el objetivo de su existencia en la vida, por qué están en la vida, saben que Dios es Dios y yo soy un esclavo suyo, soy su siervo, y a pesar de esto no lo obedecen o no hacen caso a esta realidad. Saben la realidad, pero no lo aplican.
Eso se llama maghdub alayhi. Dios está enfadado de él porque sabe la realidad y no lo persigue. غير المغضوب عليهم. ¿Y quién más? ولا الضالين. Ni, wala significa ni. La, no, wala, ni. Vale. Ni الضالين. الضالين, ¿qué significa? El verbo ضل significa desviarse o perderse. ضللت الطريق, me desvié. No sé dónde estoy. ضل. Entonces, ضل significa perderse, desviarse. ضل. Muy bien. Entonces, ضال significa perdido, desviado. Entonces, الضالين, los desviados. الضالين, los perdidos, los desviados. La diferencia entre el primer tipo y el segundo, el primer tipo sabían la realidad y no lo han conseguido, no lo han seguido, no lo han respetado. Bien. الضالين son los que no saben la realidad, piensan que están correctos, aunque no son. Entonces, así, en esta alea, está hablando de todo tipo de gente que está en este mundo. Hay gente que sabe la realidad y lo sigue. Y hay gente que sabe la realidad y no lo sigue. Hay gente que no lo sabe la realidad. Y por lo tanto, en esta alea, la súplica es que Dios nos ayuda para que seamos de los que saben la realidad y lo siguen. صراط الذين أنعمت عليهم. Los que con tu ayuda han conseguido seguir el camino recto. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. No de quienes estás enfadado ni los desviados. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Así entonces ya hemos analizado esta gran sura, Surat al-Fatiha, que es una sura que habla de una alabanza de Dios, una confirmación de una realidad y una súplica. Una alabanza de Dios, alhamdulillah, rabbil alamin. Gracias a Dios, el Señor de los mundos. Ar-Rahman, ar-Rahim, el misericordioso, el clemente. Arraigamos estos dos adjetivos de Dios, que es una misericordia absoluta. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Malik Yawm al-Din es el rey, el señor, el dueño del día más allá, del día final. No hay, nadie va a tener poder más que él. Esta primera parte, toda es una alabanza de Dios. Muy bien. Y luego vamos a establecer una realidad. ¿Qué es esta realidad? Por lo tanto, detrás de esta introducción, ¿de acuerdo? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din. Y por todo esto, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Por ello, a ti solamente adoramos. Y a ti solamente servimos. Y de ti solamente pedimos la ayuda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pedimos la ayuda de ti. Vale, esto es lo que establecemos. Y luego vamos a hacer la súplica. La súplica que es اهدنا الصراط المستقيم. Como nadie nos puede ayudar sino tú, entonces por favor guíanos por el camino correcto. اهدنا الصراط المستقيم. Bien, el camino recto, el camino más corto hacia ti, el camino no desviado, el camino que no tiene curvas, el camino de las mejores condiciones que nos permiten llegar a ti. Este es اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Es el camino de quienes con quienes estás contento, el camino de quienes has dado tus dones. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Y no es el camino de quienes están desviados, aunque saben la realidad, ni los que están perdidos porque no saben la realidad. Así es la Surat al-Fatiha, una sura muy importante que está leyendo el musulmán, como hemos dicho, que está leyendo el musulmán diariamente, como mínimo 17 veces al día, porque esta es la cantidad de rezo que hace diariamente el musulmán o los movimientos en cada rezo. Así ha sido todo hoy. Nos vemos inshallah dentro de poco en otra alea, en otra sura del Corán, y si tenéis cualquier sugerencia también me lo podéis enviar. Quería deciros también, por favor, quien no está suscrito en el canal que lo haga, y quien quiera apoyar este canal para seguir hacia adelante puede hacerlo a través de ser un miembro en este canal. Nos vemos pronto inshallah. Assalamu alaikum.